Bueno, hoy vamos a hablar de emociones y comentaba yo, preparándolo, que no sé si seré capaz yo de hablar de emociones sin emocionarme, ¿no? Alguna maliciosa que me conoce ya me ha dicho que no, pero no pasa nada, porque aquí podemos hacer lo que queramos. Voy a saludar a nuestro primer invitado, Óscar Fernández Torre, que es médico psiquiatra. Trabaja en Cantabria, trabaja en Santander. Él es psiquiatra, es responsable de la consulta de psiquiatría externa del Hospital de Sierra Llana en Torrelavega. Y además es el responsable del programa de psicogeriatría desde el año 2015. Y además tiene mucha experiencia en centros sociosanitarios porque trabaja también en el Hospital Padre Meni, aquí también como médico de guardia. Y además me consta que tiene muchas relaciones de hace muchos años por esa relación, ya no solamente por el programa de psicogeriatría, sino por tu implicación personal con los equipos de residencias de personas mayores aquí en Cantabria, en tu área. ¿Me equivoco mucho? Ujú. No, no, perfecto. Sí, sí. Me toca hablar casi a diario con alguna residencia, casi a diario. Porque el programa de psicogeriatría, pues muchos de los usuarios están viviendo en residencias y me toca hablar y a veces tengo que hablar con los equipos, ¿no? No directamente con el residente. A veces dependo de los equipos, pues a veces lo digo yo a ellos. En la exploración psicopatológica sois mis ojos y mis manos, porque a veces hay usuarios que incluso no se pueden desplazar. Estamos utilizando últimamente telepsiquiatría, sistemas de videoconferencia para poder contactar con ellos, ¿no? Hace poco hemos empezado una experiencia aquí en Cantabria en esa línea. Sí, o sea que eres un psiquiatra que te gusta la psiquiatría comunitaria, que además la practicas y que además te gustan Sí, las personas mayores frágiles en riesgo sí. y por tanto también los equipos Mm. y las personas que han decidido trabajar en el ámbito más desde lo social, acompañando la vida de las personas Sí, en los entornos. así es, sí. Sí, la pasión por ello me llegó tarde, ya acabada la residencia y fue precisamente por cuando empecé a trabajar en Padre Meni, que vi pues una forma de trabajar con mayores, la doctora Carmen García Orayo, que la conocerás, Por psiquiatra. supuesto, miembro de la Sociedad Cántabra de Geriatría y Gerontología. Bueno, pues yo quedé absolutamente fascinado por el trato humano hacia los pacientes, aparte de los conocimientos técnicos que los tiene y demás, por el trato humano hacia los pacientes, cosa que, bueno, pues, yo creo que fue lo que me enamoró, fue ella la que me inoculó el virus del amor por la psicogeriatría. Bueno, y en realidad esto de las emociones tiene mucho que ver con esa faceta humana, ¿no? Que seguramente te gustó y de la Sí, que vamos a hablar hoy. sí. Y si te parece bien, vamos a empezar a poner el vídeo. Tenemos dos documentales hoy. Uno es una pequeña entrevista hecha a un colega, que era un poco una sorpresa, y después tendremos el documental de testimonios, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero y después daremos paso a nuestra deseada y ansiosa Elena Fernández Gamarra, que va a estar aquí, pero ahora mismo está oculta. Tenemos un factor sorpresa hoy. Bueno, pues voy a poner Muy el bien. vídeo, si os parece, con vuestro permiso. Francisco Javier Mesa Ríos, eres médico psiquiatra y nos comunicamos desde la distancia en Ciudad de México. Hola, ¿por qué son importantes las emociones? Yo te diría, los humanos estamos construidos alrededor de las emociones. En realidad es nuestro referente mental inicial, es decir, los humanos desarrollamos después los pensamientos, primero desarrollamos la vida emocional y a través de esa vida emocional nos vamos construyendo a lo largo del tiempo. Es una de nuestras grandes habilidades, por decirlo de alguna manera, o debilidades. O sea, las emociones, si las aprendemos, si las sabemos utilizar, podemos obtener beneficios de ellas, nos pueden dar información de nosotros mismos, información del medio, información de los demás, pero también las emociones nos pueden paralizar o nos pueden dificultar funcionar en la vida. Y eso es como sepamos utilizarlas. No es culpa de las emociones, es culpa de cómo nosotros hacemos uso de ellas. ¿Por qué las emociones nos pueden dañar? La emoción, cuando la sentimos, desencadena una respuesta de cambios en el cuerpo. Uno de estos cambios es, por ejemplo, una cascada de hormonas.
una de esas hormonas involucradas se llama cortisol. El cortisol es una hormona que todos los humanos liberamos cuando estamos en situaciones de estrés. Pero me refiero no a estrés necesariamente psicológico, sino al estrés fisiológico de una infección, una quemadura, una situación de dolor, por ejemplo. El cortisol sirve para generar ciertos cambios en el cuerpo que nos van a proteger o cuidar del estrés. Pero cuando el cortisol está constantemente liberado, por ejemplo, si tenemos angustia siempre, o miedo la mayor parte del tiempo, el cortisol va a estar generando cambios que son deletéreos o dañinos para el cuerpo y en general para nuestro cerebro. Claro, los centros de larga estancia pueden tener personas muy comprometidas, o generalmente lo que se busca es que un empleado sea una persona muy comprometida con el trabajo y con el adulto mayor, con el viejo que vive ahí. Y ese compromiso se vuelve un compromiso emocional. Te vuelves parte de la familia extendida del viejo, ¿no? Te vuelves parte de su cercanía constante. A veces te vuelves su único recurso o te vuelves su único contacto con el mundo. Y eso te involucra emocionalmente. Es difícil mantener una distancia prudente, vamos a decirlo así. En realidad no la puedes mantener. En realidad todas las personas que verdaderamente hacen su trabajo con pasión y con compasión se van a involucrar emocionalmente y van a tener cercanía. Entonces en esa cercanía y en esa intimidad que se construye con la persona, la emoción del adulto mayor sale a flote, pero la emoción de la persona que está trabajando también. Es decir, estás metido ahí hasta el fondo, diría yo. No sé si esa expresión se usa ya, pero estás completamente metido. Y entonces sufres, y entonces puedes tener dolores emocionales, y entonces puedes tener preocupaciones, angustias, enojos. A veces yo creo que es un ejemplo constante que el residente se enojó con nosotros porque hicimos o no hicimos tal cosa. Si él se enoja, también a nosotros nos pasa. Una de mis maestras de terapia familiar decía que a los pacientes hay que quererlos, porque cuando empiezas a sentir cariño por las personas o por los pacientes es cuando verdaderamente haces algo por ellos. O sea, cuando verdaderamente toma acción, incluso los procesos de psicoterapia que estés haciendo verdaderamente toman forma. Si no sientes ese cariño, si no sientes ese apego de esa forma, es decir, este apego positivo, cariñoso, digamos, que genera cambios, no los vas a lograr. Entonces hay que quererlos. Una cosa es amar, otra cosa es odiar, y otra cosa es ni fu ni fa, ¿no? Ni amar ni odiar. Yo creo que es más dañina la tercera. Cuando menos cuando odias, estás muy enojado con algo, estás muy en contra de algo y a lo mejor esa pasión te mueve a hacer algo. Está mal, o quizás te genere consecuencias o le genere consecuencias al otro. Pero es una respuesta emocional. Y en cambio, el no interesarse en el otro, en el que te dé igual, en el que es lo mismo lo que le pasa al otro, es terrible, es completamente desastroso, lastima terriblemente. Y por eso es tan importante que todos en las residencias o todos los que trabajan con adulto mayor sepan que el vínculo emocional tiene que existir, la respuesta tiene que existir, eso que no se ve en las palabras, evidentemente, sino que los ojos perciben en los ojos del otro, es decir, es un brillo de mirada en los ojos mutuo, ¿no? Y es una respuesta que se ve, que se nota, que no tienes que decir ni una palabra y que está ahí entre ese espacio. Es una respuesta completamente de lo no verbal. ¿Qué significa cuidarse, ¿no? En este contexto, ¿el cuidado implica cortar el vínculo emocional o qué significa cuidarse desde el punto de vista emocional para ti? Claro, siempre dicen que los médicos, las enfermeras, los psicólogos tenemos que tener una distancia emocional, porque tenemos que ser fríos y distantes. Y en realidad yo digo que el buen médico o el buen enfermero o enfermera o el buen psicólogo o psicóloga en realidad no es frío emocionalmente, es cercano, es empático, incluso puede ser alguien cariñoso sin necesariamente ser alguien afectuoso de expresión, sino alguien que muestra sus emociones útilmente. Útilmente quiere decir que las sabemos mostrar de una manera que le sirva a la otra persona sin dañarlo y evidentemente sin propasar los límites naturales. Y entonces cuidarnos significa saber mantener esas emociones en este ejercicio franco, pero también volteando a ver que nuestras emociones necesitan
atención, que no las podemos dejar solas, que nosotros también necesitamos dónde y con quién limpiar nuestras emociones, dónde poder desfogarlas, por decirlo de alguna manera, o darle salida. Pensemos que las emociones son energía, y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tú te quedas esa energía guardada dentro de ti y te la quedas y no la dejas salir, no la comunicas con nadie, se va a transformar, y se va a transformar en algo que te lastime. Entonces, cuidarse es hablar de las emociones, mostrarlas, darles un cauce o darles una salida, hacer algo con las emociones. Si yo siento tristeza, por ejemplo, ¿qué hago con esa tristeza? ¿La muestro? ¿Está bien mostrarla? ¿Está bien llorar? Sí, está bien llorar en las circunstancias y en los espacios pertinentes. Incluso en algunos momentos saber que se nos pueden escapar las emociones. Eso es lo maravilloso del mundo emocional, que no todo está bajo nuestro control, digamos, consciente y constante, sino que a veces se nos escapa. Pero los demás tenemos que tener esta visión, digamos, comprensiva, validadora, en donde lo que te sucede a ti me puede suceder a mí, nada del humano me es ajeno, y entonces, pues esa visión validadora permite que el entorno sea también un entorno que cuida a las personas que sienten. Desde ese punto de vista hay equipos que son más cuidadores de sus propios cuidadores, de sus propios miembros, ¿no? Porque permiten escenarios para compartir las emociones, permiten además que las personas las expresen sin ridiculizarlas, sin frustrarlas, sin limitarlas, sino permitiendo y acompañando, ¿no? Haciéndose un poco cargo, ¿no? de cómo el otro la expresa, ¿no? De cómo se siente el otro, ¿no? Es correcto, hay equipos maravillosos y así como me lo estás diciendo con tus palabras, yo entiendo que has conocido equipos maravillosos. Y claramente también hay equipos difíciles, claramente hay equipos donde la construcción del grupo ha sido difícil, donde por unas o por otras ha sido un proceso complicado acercarse a tu equipo. Y esos son muy riesgosos porque la distancia emocional está presente, porque el aislamiento individual está presente, porque entonces el resultado sobre el viejo también está presente así, ¿no? Y a lo mejor, ojo, aparentemente esos equipos podrían pasar una pandemia fácilmente diciendo a nadie le lastimó emocionalmente nada. Pues ese es el gran riesgo, ¿no? O sea, que ninguno se atrevió o se animó a mostrar frente a su equipo un dolor emocional o una preocupación o una angustia, y entonces pues nadie lo notó, pero se quedó en cada una de las personas. Tener un aparato individual de calibración para saber más o menos por dónde va y tener los patrones objetivos que te permiten calibrarlo, como las charlas con otros, en tu psicoterapia personal, si es que tienes, en tus procesos individuales. Pero también creo que poco nos enseñan porque la didáctica actual no nos lo enseña, es decir, no nos enseña cómo hacerlo, pero soy un convencido que se puede hacer y que se puede enseñar. Y quizás el mejor modelo para hacerlo es el modelado a través del otro, es decir, el role model, ¿no? Ver cómo lo hace tu maestro, ver cómo se acerca, ver cómo interactúa, ver cómo habla, ver cómo toca. Eso es lo que enseña. A los estudiantes de medicina a veces les digo, no, habrá maestros que no tengan nada bueno que enseñarles, pues aprendan en lo que no quieren ser, ¿no? O sea, yo no quiero ser así, yo no quiero ser de esta manera, yo no quiero ser de esta forma. Ahí está. Realmente lo que desencadena la emoción es el miedo a contagiarme, o sea, el miedo a morir, el miedo a contagiar a mis personas cercanas o queridas, el miedo a lastimar. Pues somos humanos. Qué bueno. Pues Francisco Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu accesibilidad y mucha suerte y mucha salud en esta época tan difícil. Igualmente a toda España y a todos los españoles, mucho ánimo, mucha fuerza. Y bueno, estamos todos juntos en el barco. Sé que no es ninguna garantía de que esto salga bien, pero estamos juntos, así que ánimo. ¿Qué te ha parecido, sin entrar en gran profundidad, para esperar un poquito a Elena, pero así la primera impresión? Muy didáctico y muy de acuerdo con lo que ha dicho, con todo ello, ¿no? Esto del modelado, por ejemplo, ¿no? Que es una de las últimas cosas que ha comentado. Pues esto es realmente lo que sentí yo en su momento cuando empecé a trabajar aquí. Puedes leer miles de libros
teoría, cursos, pero ver cómo alguien trata a otra persona, qué vínculo emocional establece con él y copiar eso, eso sí que realmente enseña, ¿no? Sí, es un poco, yo soy de la hipótesis de que, bueno, estas competencias relacionales, por un lado, venimos un poco de casa con ellas, ¿no? Nuestro patrón familiar, nuestra forma de, Correcto. nuestro estilo comunicacional, nuestras habilidades sociales, nuestra sensibilidad, esa actitud empática que igual has tenido la suerte que te la hayan educado y tú además te la has podido trabajar, ¿no? Pero luego, indudablemente, incluso en personas que con que vienen de casa menos armados en este ámbito, si se encuentran en un equipo, un entorno laboral donde esto es vital y donde esto se enseña, donde esto se es ejemplar, ¿no? Se entrena y además la gente es ejemplar, el equipo es ejemplar, los directivos son ejemplares también cuando pasan, cuando vienen, también tratan a la gente así igual, cuando además también te trata así a los propios compañeros, a los propios trabajadores, ¿no? Porque es difícil entender que una organización pueda tratar bien a unas personas mayores usuarias y maltratar a sus trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, no entiendo nada por qué me ha salido esto, pero bueno, ahí estamos. Tenemos minutos ilimitados. No, no, los tengo ilimitados porque tengo contratado una cuenta, entonces no sé bien esto, en fin. Igual estoy saliendo al aire con otra cuenta que no es la que debería ser. Bueno, esperemos no haya problemas. Entonces, bueno, hablábamos de eso, del ejemplo, ¿no? Que realmente yo creo Sí, que... la institución cuidando al residente, la institución cuidando también al trabajador para que entre dentro de ese modelado. Claro, porque las emociones, cuando hablamos de las emociones, son las emociones de la persona que trabaja, de la persona que acompaña, de la persona que cuida, tenga el perfil que tenga, ¿no? Y claro, no, ¿cómo no puedes pretender que cuidemos adecuadamente y de esa forma empática a las personas si a su vez nosotros, a ver, sí, lo hacemos y muchas veces lo hemos hecho, desgraciadamente, ¿no? Pero evidentemente la lógica no habla de que tiene que haber una coherencia, ¿no? Como una correa de transmisión, ¿no? de las emociones de uno a otro, ¿no? A mí me hacía ilusión entrevistar a Francisco Javier. Me parecía exótico, y además se lo dije a él, entrevistar a alguien tan lejano, donde creemos que la cultura, los referentes culturales, económicos, lingüísticos, cuando habla de equipo riesgoso o de los viejos, que aquí no nos gusta cómo suena, pero allí suena bien lindo. Es un poco, es gracioso porque es como, a ver, qué exótico, es decir, cuánto de diferente es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos sobre este tema, ¿no? Y es espectacular la sincronía y el hermanamiento y, bueno, como si lleváramos toda la vida trabajando, ¿no? Esto que indicaba él al principio del vídeo, ¿no? Que, bueno, nos creemos muy cognitivos, nos creemos muy racionales, pero lo racional viene después de Exacto. lo emocional. Lo racional lo rellenas después del otro y las emociones meten muy iguales aquí que en México. Sí, sí, efectivamente, muy iguales. Bueno, pues ya que estamos aquí iguales, vamos a dejar entrar a nuestra amiga Elena. Buenas tardes, Elena. Sí. Vamos a proyectar, si os parece, el documental realmente con los testimonios, ¿vale? Y luego ya retomamos el coloquio, ¿os parece? Ya lo hacemos a tres. Las emociones en estos tiempos que estamos viviendo, la verdad es que están siendo una montaña rusa. Desde el miedo a llevarles el virus, el miedo a enfermar uno mismo y no poder colaborar en las tareas de la residencia, la pena de que fallezcan, aunque no sea de coronavirus, el no poder besarles cuando llegas y achucharles, y bueno, eso también te cuesta. Yo donde mejor estoy es allí, sobre todo al principio, donde mejor estaba es allí. Las noticias entre las cifras de fallecidos, de contaminados en residencias, y luego el tratamiento mediático tan penoso que muchos medios han dado a estos hechos. Yo tengo que agradecer a los trabajadores que han estado ahí, los profesionales han estado ahí
han seguido en su puesto o donde hiciera falta, esforzándose si cabe más. He visto situaciones preciosas entre residentes y familiares en las comunicaciones, cosas muy, muy emocionantes. Vamos a ir a buscar algo bueno de todo esto. Al principio fueron muy duras porque no sabíamos bien cómo afrontarlo. Al principio para ellos y para nosotros fue dura. Luego nos decían por qué llevábamos las mascarillas. Al final pues se han acostumbrado a vernos. Los profesionales estamos viviendo un momento de mucho sufrimiento emocional. A lo largo del día pasamos por multitud de emociones. Realmente parece una montaña rusa emocional en la que tan pronto nos encontramos con sentimientos de muchísima tristeza y muchísima pena, sentimientos y emociones que todos tenemos, es el miedo, pero el miedo sobre todo a traer la enfermedad en nuestros centros, no tanto a padecerla. Y luego también nos inunda a lo largo del día y con mucha frecuencia muchos sentimientos de frustración, de rabia e incluso de enfado cuando intentas poner en marcha actividades e intervenciones que sabes que son necesarias y que son importantes para el bienestar de los residentes, pero en el momento actual el ámbito sanitario lo ha copado absolutamente todo y ha anulado otros aspectos de la vida que son fundamentales. Cuando empezamos a hablar o a consensuar el hecho de confinarnos en la residencia para que pudieran salir de las habitaciones, al principio me quedé un poco bloqueado, ¿vale? Me duró un poquito y no sabía muy bien ni qué pensar. Después ya cuando me serené un poquito, me vino el sentimiento o la emoción, como se le diga, de ayudar, de sumar, de echar para adelante, y que dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? de hacer, ¿no? De decir, es el momento de hacerlo, Javi. No me salió otra cosa, ¿sabes? Yo personalmente lo viví así, ¿no? Después allí, los 21 días que estuvimos, pues hombre, yo lo valoro muy positivamente, por norma general lo valoro muy positivamente, porque yo creo que nos unimos mucho, ¿sabes? Hicimos como una familia, como un engranaje, ¿sabes? Y todo empieza a funcionar. La predisposición que teníamos ante la situación era brutal y yo creo que eso nos ayudó a gestionar mejor o sobrellevar, por decirlo de alguna manera, las posibles situaciones complicadas que vinieran. Lo único que sí que a lo mejor me costó más o me fue más difícil fue cuando hubieron 2 personas con fiebre, ¿no? Hubo que empezar el protocolo de aislamiento de las habitaciones y ahí sí que fue duro, el día tras día, ¿no? Cuando empiezan a pasar los días, empiezan a venir el agobio, empieza a venir la tristeza, empieza a venir sentimiento de no entender por qué pasan las cosas, de por qué estoy aquí, qué es lo que está pasando, la desorientación, Y hombre, ahí fue difícil, para mí fue difícil porque intentaba y veía de que a lo mejor no podía ayudar como yo quisiera o no sé, fue complicado. Y ya resumiendo, porque hablo mucho, el tema familiar lo estoy llevando un poquito mal porque yo soy mucho de ver a mi familia, soy mucho de tener contacto y el hecho de no poder verlos, no poder ir a verlos, me está costando bastante. Momentos muy buenos y hubo algún momento también de bajón y de preocupación. Uno de los momentos en el que para mí fue bastante preocupante fue cuando una persona de la casa pensamos que podía tener COVID, ¿vale? En ese momento pues se te vienen muchas cosas a la cabeza y si no vas a poder salir, ¿vale? Sí que tema de emoción pues es miedo, pánico, terror. La verdad es que tienes a tus compañeros que se están apoyando en todo momento y que te están animando. Y entonces te ayuda bastante. Vivía con miedo, sobre todo mucha incertidumbre, se me repetía mucho eso, por el hecho de voy a saber actuar delante de, cómo voy a gestionar que esté ocurriendo esto, ¿no? Eran cosas que en mi mente pues se repetían. Fue clave tener un equipo al lado, saber que no estaba sola, que de hecho no estoy sola, somos un equipo, vamos para adelante. Y vamos a una. Yo quiero dar las gracias a los compañeros, gracias por el apoyo, gracias por el compañerismo. Pasé miedo, realmente pasé miedo. Pasé miedo al tomar las temperaturas. Pasé miedo al ver que una cosa que era natural, sumamente normalizada, como una simple infección de orina, podía convertirse en un posible coronavirus. Con lo que eso representa. Pasé miedo por las personas que viven en la casa,
porque no tuvieran caídas, porque eso representaba traslado al hospital y bueno, no sé si le hubieran atendido como se merecían. La verdad es que se podría resumir muy fácilmente. A nivel emocional esto ha sido y está siendo una montaña rusa emocional. Totalmente. Creo que he pasado por todas las emociones posibles habidas y por haber. Cubrimos sin querer un hueco muy grande. Formamos una familia. Estábamos rellenando un espacio mucho más allá de lo profesional. Ha habido momentos muy bonitos de alegría compartida, de mucho amor también. Y en el fondo, creo que ha sido una lección para todos. Y personalmente, sí me ha dado la oportunidad de pararme y pensar sobre cómo estoy, cómo me siento en relación también a las personas con las que me relaciono, a las personas con las que trabajo. Yo cuando Patricia me envió el mensaje, la verdad es que me sentía confusa, porque claro, tenía el sentimiento de querer quedarme en casa con mi familia, de estar como más protegida, más a salvo. Decidí venir al confinamiento para también, no solo para que las personas no tuvieran este malestar, sino también para hacer conmigo como una gestión de emociones, porque no me veía capaz de tener tanta paciencia o de ser siempre alegre, ¿no? Estar siempre bien. Y entonces era como un reto, ¿no? Creo que en ese momento no lo pensé, no tuve tiempo a sentir, ni sé qué emoción salió en ese momento, pero dije que sí al instante. Y luego sí que ya una vez dije que sí y empecé a reflexionar, pensé, ostras, pero has dicho un sí muy rápido, ¿realmente estás segura? Y entró como un poco de miedo, de inseguridad, Y bueno, realmente creo que la experiencia fue muy buena. En general, al menos para mí, es de felicidad, de alegría y que te quedas con los buenos momentos. Nos informaron que la clínica iban a ingresar estos pacientes fue la de miedo, a no estar a la altura de las circunstancias, a no saber tratar y enfrentarme a unas patologías que hacía muchísimo tiempo que no había tratado, y también miedo a estar en contacto con la muerte y el posible fallecimiento de estos enfermos. Al ver que estos pacientes, la mayoría de ellos, se han curado, este sentimiento de miedo ha pasado a ser un sentimiento de orgullo y de satisfacción. Yo cada vez que entraba en la clínica me acordaba muchísimo de mi madre, que tiene 86 años. Podía ser una de las pacientes que estuviese en la clínica y he intentado tratarlos a ellos de la misma manera que me hubiese gustado que hubiesen tratado a mi madre. Una experiencia única y sobre todo me muestro satisfecha por la labor realizada con nuestros pacientes al ver la felicidad que te transmiten y el agradecimiento que a través de estas máscaras pues también sonreímos. Y normalmente trabajo con pacientes traumáticos que han sufrido un accidente laboral. Lo más triste sin duda es pensar que no pueden ver a sus familiares y ver cómo se emocionan al hacer videollamadas con ellos. Tener que llamar a familiares para explicar que su estado es grave e incluso que ese va a ser su último contacto visual con ellos ha sido terrible. Lo más reconfortante ha sido poder ver cómo la gran mayoría han podido volver a su residencia curados y contentos por haber estado con nosotros. La solidaridad y máxima implicación de todos los compañeros, dando todo el cariño en su trabajo por estas personas, ha sido una experiencia única. Tengo un sentimiento bivalente. Por un lado tengo sentimientos positivos, por otro lado tengo sentimientos negativos. Sentimientos positivos, pues como la esperanza. He tenido mucha esperanza ahí dentro. He tenido muchas veces ira, porque cuando se está trabajando y ves que se te van las personas, pues no sabes cómo controlar ese sentimiento. Tienes que ser profesional, pero no dejas de estar trabajando con personas que se le tiene algún tipo de cariño. Entonces hay que saber también combatir con el sentimiento de la ira, de la impotencia, con el sentimiento de la felicidad o de la alegría.
cuando ves que lo estamos consiguiendo y cuando ves que hay abuelos que ya lo han conseguido, pero no puedes bajar la guardia. Todo como no saber cómo iba a ir. Era como más con miedo, con mucha tristeza, mucha pena y claro, con mucha ansiedad. Bueno, mi vivencia con el COVID, digamos que fue en dos fases. La primera fue en la residencia, que fue cuando nos dijeron que había varios positivos. Y nada, fue un día de mucha incertidumbre y mucho respeto sobre el virus. En esa misma semana me contagié yo. Estuve aislado en mi casa durante 36 días. El aislamiento fue en una habitación muy mal, mucha angustia, el no poder saber cuándo voy a poder salir, tampoco poder abrazar a mi gente, a mis hijos, a mi mujer. Tuve pesadillas después de haber pasado todo y nada, y quedarme con lo bueno de esto, que somos un gran equipo, que supimos llevarlo todo muy bien. Nos hemos sentido perdidos, desorientados, que nuestra disciplina quedaba diluida. Todo lo que ya hemos aprendido, ya habíamos trabajado durante tantos años para cuidar a nuestros mayores, se ha visto completamente alterado, ¿no? Hay una nueva realidad y que tenemos que aprender día a día de ello sin perder nuestros principios, nuestras bases como profesionales y por nuestros acompañamientos en su proyecto de vida a las personas mayores. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis puesto las emociones en las manos y nos las habéis compartido. Voy a intentar, estoy mirando el chat para respetar a la audiencia, que es maravillosa y está ahí. Leire, de AFA Cantabria, una colega, nos pregunta ¿cómo podríamos integrar en nuestro día a día profesional la buena gestión emocional como una práctica más dentro de las tareas habituales de una residencia, centro de día, etcétera? ¿Qué espacios podríamos crear a partir de ahora para dedicarle tiempo a esta cuestión emocional? Sería muy importante reservar algún tiempo, no sé si todos los días o en alguna franja horaria concreta, pero dedicar un tiempo a valorar todo esto. Ahora, yo creo que lo que ha ocurrido en las residencias es que les ha atropellado la clínica, les ha atropellado la urgencia y han estado trabajando pues en una batalla tremenda y lamentablemente probablemente no hayan tenido tiempo suficiente para cuidar adecuadamente esto. Pero bueno, si como parece las cosas van a ir más hacia una situación de cronificación del virus entre nosotros, de ahora en adelante y pasada este primer envite, tendríamos que tener esos espacios para cuidar. Pero a mí me preocupa, y Elena, tú tienes mucha experiencia en esto, los pocos equipos que hay, que nosotras conocemos algunas, somos afortunadas, pero hay poquísimos equipos en proporción a la cantidad, a los miles de residencias que hay en España, los poquísimos equipos que hay que contemplen el acompañamiento emocional a sus trabajadores, cosa que en otros países es habitual. O sea, igual que hay reunión de equipo para ver la valoración de las personas, su evolución, su plan personalizado, los comportamientos complejos que van surgiendo en el día a día, hay reuniones de acompañamiento emocional dentro de la jornada laboral. Y esto en España te deberías decir que tanto por ciento se está haciendo, es ínfimo. O sea, no tenemos la excusa, Óscar, de que no lo hacemos ahora. Es que desgraciadamente no tenemos cultura de cuidar la parte emocional. En las pocas organizaciones que se hace, que se lleva haciendo, claro, esta situación llega y tienen todo eso armado, ¿no? O tienen la sensibilidad, aunque a lo mejor no lo hayan estado haciendo de una forma sistemática, sí le han hecho formación, han hecho sensibilización y son entidades que son responsables desde ese punto de vista, pero es una minoría, ¿verdad, Elena? Yo creo que sí, como espacio específico para trabajar el impacto emocional de lo que es el cuidado del día a día, yo creo que hay muy pocas o por ocasiones muy extraordinarias también, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado ahora nos ha puesto una lupa para ver una necesidad que estaba ahí ya, que era el cuidar a estos, ¿no? El cuidar a los profesionales que están al día a día. Entonces, como algo sistemático y permanente,
muy poquísimas hay en nuestro entorno. Yo también creo que sí que es cierto, que se tendría que generar para ayudar. Creo que tener un espacio que sepas que puedes ir a hablar de esto te ayuda a contener en el día a día. Por eso es también tan importante tenerlo, ¿no? Yo puedo aguantar mi malestar si sé que dentro de 3 días voy a tener un sitio para ir a hablar, por tanto tendré mucha más competencia para aguantarlo. O sea, que ese es un gran dispositivo. Y yo creo también que otro gran dispositivo es los coordinadores, las direcciones que ¿no? ponen en marcha también esa capacidad de contener y de poder ayudar a esa gestión cuando la emocionalidad está tan intensa, ¿no? Creo, porque al final no dejan de ser unos referentes también para los profesionales, ¿no? Donde tú vas a buscar ayuda. Aparte del equipo, yo una cosa al oír el vídeo que me fascina es cuántas veces se nombra el equipo como un referente para sostener toda esa intensidad, ¿no? También creo que los equipos pueden sostener si el equipo es sostenido por una buena base de dirección que entienda esa parte, Sí, lo comentaba muy bien Francisco Javier en el primer vídeo, hablando de cómo los equipos realmente son equipos cuidadores de su propia gente o son equipos riesgosos, que me encanta la expresión. Pero eso, en las características un poco del equipo que sostiene, creo que da unas pistas que yo creo que nos pueden ayudar a todos, ¿no? En primer lugar, eso, cuando alguien manifiesta la emoción, no ridiculizarlo, no bromear, él decía eso, dar una respuesta de todo lo que es humano no me es ajeno, ¿no? Y la emoción es lo más bonito, lo más hermoso que tenemos, ¿no? Y sin embargo, estamos siempre con esa precaución de no manifestarla en el momento inadecuado con las personas inadecuadas y que van a pensar de mí, van a pensar que soy un blando, van a pensar que soy un ñoño, que me encariño demasiado, que me vinculo y esto, claro, nos han dado el mensaje durante tanto tiempo que esto no era profesional, que es que el que se vinculaba demasiado o el que se emocionaba es que era no profesional, que es que ahora mismo nos cuesta tanto quitarnos esa idea que es terrible, que todavía las nuevas generaciones en formaciones te siguen diciendo, dicen, pero si eso no era profesional. Eso es cierto, y cuando das la formación y ayudas a ver cómo se tiene que establecer el vínculo, ¿no? No me acuerdo el nombre del psiquiatra. Francisco Javier. Francisco Javier, ¿no? Nos decía aprender a quererlos y generar el vínculo emocional. Pero yo creo que hay algo importante, que es que tenemos que gestionar ese vínculo dentro de la profesión, que esa es la gran diferencia, ¿no? Y esa es la gran dificultad, porque si no nos entrenamos ahí, el riesgo es ¿no? a mimetizarte con la persona y a meterte demasiado. Entonces, buscar ese equilibrio, pero claro, pasa porque yo siento. Si acompaño al otro desde el vínculo emocional, yo voy a sentir. Y ahí es donde necesitamos equipos y espacios para poder qué hago yo con eso que siento, ¿no? Y cómo puedo ayudarme a dejarlo a ponerle palabras y dejarlo donde tiene que estar, ¿no? Que es con la persona, en el acompañar y el ayudarle a darle sentido al otro, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos dificultades, porque pasamos de no te tienes que vincular a ahora me dices que tengo que quererlo y que tratarlo como si fuera mi madre. Es como no nos equivoquemos, ¿no? Yo creo que, bueno, es ese equilibrio en el sentir y en cuidarte a ti para poder, ¿no? dejar en el centro, bueno, y te lo llevas porque son aprendizajes todo, como esa gestión emocional, ¿no? Que hablaba también en el vídeo. Sí, yo creo que todos los que han hablado de esa gestión emocional, ¿no? Yo creo que la palabra montaña rusa de emociones la han repetido varios de ellos y todos ellos, si os fijáis, hablan de sentimientos totalmente encontrados, ¿no? De compromiso, equipo, que decías tú, responsabilidad, de solidaridad y a la vez desorientación, miedo, ira, sufrimiento, ¿no? Cómo gestionar todo eso. A lo mejor es una oportunidad también el haber pasado por todo esto para generar un cambio, ¿no? en algunos equipos y prestar más atención a esto que es clave. A mí hay una cosa que me preocupa, y como esto son conversaciones y no hay que ser políticamente correcto, sino hay que ser sincero. En esta crisis hemos visto, y de hecho algunos han dado su testimonio, miles no, porque no los conocemos a todos, pero
profesionales heroicos en este vínculo, en este compromiso, en este estar ahí, en este, bueno, pues cuidar con pasión y también explicado, ¿no? Pero también hemos visto lo contrario, ¿no? Hemos visto profesionales y hemos visto, y en concreto, pues algunos profesionales, por ejemplo, de la psicología, que en centros residenciales han considerado que era más idóneo teletrabajar y se han ido a su casa y han estado desde sus casas, no sabemos exactamente haciendo qué, yo me lo pregunto, porque la verdad es que en la situación de debacle, de miedo, de emociones por todas partes, si había un profesional necesario en los equipos, era alguien que acompañara a sus compañeros, que estuviera no solamente conteniendo y soportando el sufrimiento de las personas mayores que enfermaban o que estaban aisladas después, sino de los propios compañeros, ¿no? Y quizás ese que para mí es uno de los grandes saberes del psicólogo, de la psicóloga, ¿no? Del profesional, de la psicología, de lo humano, de lo más... Cuando ves profesionales que se lavan las manos de esta función y se quedan en la parte exclusivamente clínica o exclusivamente diagnóstica o exclusivamente neuropsicológica o exclusivamente algo en situaciones de estas, ¿no? Me preocupa porque al final dices, igual este perfil con esa forma de desempeño igual no es tan necesario, ¿no? funciona, no, está claro. Hay algo No, que está chirriando ahí, ¿no? Desde luego es lamentable. Yo lo que he vivido ha sido distintas instituciones que he estado. De hecho, he visto compromisos más allá del deber, ¿no? O psicólogos preguntando, ¿yo por qué no puedo venir un sábado y el domingo? Eso. Eso sí que lo he vivido y lo he visto, ¿no? Y realmente es emocionante ver ese nivel de compromiso, ¿no? Sí que hacen falta psicólogos en los equipos, está claro. Está claro que sí. Yo reivindico estos psicólogos con esta capacidad, algunas de las cuales nos han hablado hoy, otras no han podido entrar en los vídeos y conocemos, pero yo creo que de alguna cosa que hay que aprender y que además comentaba muy bien una compañera que hablaba de que un poco el perfil profesional se te diluye, porque es verdad que en esta situación lo que tú solías hacer habitualmente deja de tener valor y lo que hace falta es acercarte, vincularte, dar seguridad, acompañar a las personas, ¿no? Sean personas mayores, sean compañeros, es tomar temperaturas mientras les cantas, es otras cosas, ¿no? Que no hemos hecho. Entonces, de alguna forma también yo creo que los propios desempeños profesionales deberían remirarse qué es lo esencial, qué es lo importante, cuál es el valor añadido que damos a la relación de cuidado y cuáles son las técnicas o las herramientas que están muy bien que las sepamos, pero que las herramientas son un medio, no son un fin. Lo que es un fin es la relación con el otro para que el otro esté feliz dentro de su situación, ¿no? Y a veces equivocamos el fin con el medio, ¿no? Yo estoy de acuerdo, nos das permiso para no ser políticamente correcto, pero es porque a mí me cuesta. Será por lo que sea. No, pero es cierto. Quiero decir, al final también ha salido mucho la palabra miedo y es una situación que ha generado mucho miedo en muchos trabajadores, ¿no? Y eso también da de poder ver cómo uno gestiona su propio miedo y qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué explicación le estoy dando racional para poder explicar este miedo y que no quede que estoy escapándome de él, ¿no? Quizá muchas de las decisiones han venido por ahí. Y luego yo también, apelando al mundo de la psicología, porque también me toca, no por el hecho de ser psicólogo únicamente, tienes las competencias desarrolladas para poder contener emocionalmente o trabajar desde la relación o lo que estamos hablando ahora, ¿no? De cómo poder acompañar al otro a que pueda hacer y establecer este tipo de relaciones más desde el vínculo y desde la contención, porque hay muchas disciplinas, ¿no? Dentro de la psicología o hay muchos matices también. Y creo que las residencias a día de hoy buscan un psicólogo, yo creo, muy, muy versátil, pero cada una lo ha orientado también para hacer unas tareas determinadas. Y esta del equipo, yo creo que nos ha puesto de relevancia lo que decíais antes, la necesidad de que entre dentro de la organización, que se cuide, no que se cuide al equipo, sino que se ayude a gestionar lo que está pasando, pero es que en condiciones normales ya las organizaciones que cuidan estamos en contacto constante con la ansiedad de muerte, está ahí. Por lo tanto, eso lo llevamos en el día a día, ya en condiciones normales. Cuando entra el COVID, nos lo acelera a cosas
bárbara lo que es esa ansiedad que nos sube y se generan todos estos miedos, ¿no? Por lo tanto, quizá que repensemos, o como decías Lourdes, cuáles son las competencias de los profesionales para poder aguantar esas ansiedades, para poder colocarlas donde toca, para poder continuar teniendo sentido de vida para todos, ¿no? Que, tanto para el que trabaja como para el que vive. Ese sentido de lo que hago, ¿no? Que creo que está ahí el tema, ¿no? Óscar. No, Sí. perdón, sí, tú. No, iba a añadir a lo que dice Elena, pero bueno, que puede no ser mala oportunidad, puede no ser mal momento, ¿no? Bueno, de esto sabe más Elena que yo, pero de las fases de la respuesta de estrés que decía Francisco Javier, ¿no? Que empiezan con esa respuesta de alarma y el cortisol, la adrenalina y todo. Esta la hemos pasado, ¿no? Con este primer envite. Ahora estamos en la fase de resistencia. Si manejamos bien esta fase de resistencia, vamos hacia una adaptación. Si la manejamos mal, vamos hacia el agotamiento y la enfermedad, ¿no? Quizás este es momento, ¿no? El que haya tenido el trabajo anteriormente hecho probablemente haya manejado mejor la fase de alarma, la fase de resistencia y se esté adaptando. El que no es tarde para trabajar con ello y evitar ese agotamiento. Sí, yo estaba pensando, escuchando los testimonios de las compañeras, los he agrupado en virtud de un poco de los entornos donde se habían producido, ¿no? Es decir, residencias que han tenido la ansiedad y el esfuerzo y la tensión permanente de que no entrara el COVID y no ha entrado, no han tenido casos positivos. La residencia, en el caso de la que hemos puesto de ejemplo, de un equipo que decide pedir voluntarios para aislarse 21 días dentro, hay más ejemplos, por supuesto, que eso es lo que comentábamos, que son peticiones o son muestras de generosidad que exceden el ámbito de lo laboral, el ámbito de lo salarial y el ámbito del convenio. O sea, estamos hablando de otras cosas que son impagables, ¿no? Y que son un ejemplo social, o sea, y esto sí que es mucho más heroico, ¿no? Que a lo mejor otras cosas que se ven más, pero esto no se ve, ¿no? Porque claro, meterte, ¿Cuánta razón tienes? claro, o sea, quedarte 21 días viviendo con tus compañeros que tirados en colchonetas en el suelo, de cuelquier forma, pues... Qué poco valor se le ha dado a eso, porque lo han apuntado varios, ¿no? El tratamiento mediático, que no sé si tendremos tiempo para hablar de ello, y la repercusión que ha tenido también en los profesionales, porque los profesionales, como vosotros y como yo, verían las tertulias de la tarde y verían el tratamiento mediático, qué dolor para ellos, decir, estoy deslomándome aquí, estoy dándolo todo, tengo un compromiso del 100%, y la sociedad piensa que somos unos maltratadores. Maltratando, pero tiene otra repercusión más, que también le apuntaba una compañera, y es que eso siembra además la desconfianza en la familia, que no puede entrar en la residencia. Entonces, un vínculo, porque se trabaja con los residentes, pero se trabaja un vínculo con las familias continuamente, desde que el usuario entra. Un vínculo que tiene que ser de desconfianza. Ese vínculo lo vuelan por los aires al sembrar la desconfianza sobre el sistema, como además están en una situación en la cual no pueden estar trabajando. Lo que está ocurriendo. Claro. Y además que aunque quieras, claro, aunque quieras tú, si tú trabajas con 100 familias, si tú quieres segurizar a 100 familias con todo el trabajo que tienes dentro, no puedes estar llamando todos los días a las 100 familias para decir cómo está tu madre o tu padre. Es imposible. Entonces, aunque tú te esfuerces en mantener ese vínculo de comunicación con los familiares de las personas que viven contigo, es humanamente imposible mantenerla siquiera al día si no es pues, por medio de listas de difusión, de sistemas tales que no pueden ser tan personalizadas como todos los días una llamada. Es imposible. En una residencia convencional y es imposible. Aquí, bueno, en una de las que en Meni tuvimos la suerte de poder contar con los psicólogos precisamente, pudimos traer psicólogos de dispositivos ambulatorios para echarnos una mano para comunicación. Exacto. Es una especialidad de los psicólogos, comunicación con familias, ¿no? Intentar revertir o ese mensaje de desconfianza, ¿no? Decir, oh, mira, esto estamos haciendo, videollamada, teléfono, te llamo, te informo, si hay un positivo te lo digo, pero aún así es doloroso ver el impacto que tiene pues la difusión mediática de determinados
mensajes a veces ideologizados, o me da Sí, igual. sí, no, perfectamente ideologizados y con intereses plurales, diversos, pero que están faltando a la verdad y que están haciendo mucho daño, han hecho mucho daño y mucho daño emocional, porque ya era el colmo, era sentarte y encima que te estén escupiendo, ¿no? Entonces ya no es algo racional, es algo emocional, me están insultando, ¿no? Sí, sí. Se une a la, ¿no? Algunos hablan de la frustración y la rabia que se siente, ¿no? Yo pensaba también en cómo el entorno, también está impactando en esa rabia, porque al final haces todo lo que tienes en tu mano y más, como se ha visto, y se invisibiliza. Entonces tienen que también, ¿no?, aprender a lidiar con eso y a ponerlo donde toca. Y eso es altamente complicado cuando tú estás en un, ¿no?, en un terreno. Una frustración, ¿no? Es decir, estoy dándolo todo y es invisible mi labor. Claro, por eso es importante también que tengamos, ¿no?, que los equipos ayuden también a ampliar los ángulos desde donde se miran y se leen las situaciones, ¿no? Yo pienso que eso es un entreno que no siempre hacemos cuando estamos tan intensamente puestos emocionalmente en algún sitio, ¿no? Todo es un desastre, mira cómo nos hablan de mal, mira qué mal nos tratan. Claro, eso lo que hace es que te va repercutiendo en tu estado emocional, ¿no? Entonces, ayudar a que quien de la organización mantiene esta otra parte de todas esas familias que han confiado, que han colaborado, que han agradecido, que han hecho también muchísimo, porque las hay, ¿no? Entonces, una manera de cuidarse también es que alguien te apunte desde la evidencia, porque no nos lo podemos inventar ni ir al falso optimismo, ¿no?, de cosas que también están pasando. Y a mí es otra cosa que me encanta del vídeo de los testimonios, y es que en la montaña rusa te hablan, ¿no? Hay amor, hay alegría, ¿no? Hay esperanza, y eso también existe. A veces cuando estamos en negro, claro, es difícil ver, ¿no?, el resquicio de blanco, pero poder escuchar muy, muy atentamente, porque eso es lo que te dará, ahora, antes decías, Óscar, ahora estamos en el momento que a mí ahora muy preocupada de, vamos a ver qué pasa ahora, porque cuando bajamos, ¿no?, bajamos la intensidad. ¿Qué voy a hacer ahora con todo esto? El peligro es, bueno, que hayan bajadas importantes a nivel emocional. Sí, Hablando de bajar, tú, Elena, habla un poco más alto porque se te oye mal. Vale. Gracias. Por eso es importante el momento. Si hay trabajo hecho previo, fantástico. Si hay equipos formados y maduros emocionalmente, perfecto. Pero que no es tarde, que es momento también ahora de poder trabajar sobre ello. Claro, también, por ejemplo, hay organizaciones y profesionales y trabajadores que han vivido a las familias como esos pesados que nos controlan, que no se fían, que tienen sentimientos de culpa, que es, en fin, y es verdad, quiero decir que hay organizaciones o profesionales que no cuidan y que, bueno, ese trabajo extra que hay que hacer, que sin duda en algunos casos, pues porque hay familias complejas, hay familias patológicas, hay familias rotas con muchos problemas de vínculo entre ellos y es un lío relacionarte con todos, bien, todo eso es la sociedad compleja que tenemos. Pero es verdad que, y lo comentaba en la primera parte del vídeo, ¿no?, cuando Mercedes, cuando decía que agradecía mucho a las familias, porque es verdad que las organizaciones que tienen ha habido un trabajo de confianza, de conocimiento, de puertas abiertas, de los horarios son abiertos y somos transparentes porque estamos orgullosos de nuestra forma de trabajo, cuando llegan situaciones de estas es duro no poder mantenerte al día de la información, pero sabes que hay un respaldo, pero con organizaciones semiopacas o profesionales semiopacos, que esto no es mío o esto de quién es, esto es de la trabajadora social que viene 4 horas a la semana, pues claro, es imposible. Es decir, que la relación con las familias no puede ser de un profesional a no sé qué tiempo, o sea, la relación con las familias es parte de la vida de los residentes y en la medida que ellos quieren y pueden autorizarnos esas relaciones con las familias, pues indudablemente son parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero es verdad que ahora sale lo que se ha hecho bien en las entidades y las entidades que, bueno, pues que lo habrán hecho mal, que a lo mejor tampoco nos están escuchando, no lo sé, pero seguramente nos están escuchando las que sí, ¿no? Mal visto ahora, al final lo han hecho como han entendido y quizá, ¿no?, antes decíamos que no es tarde, quizá para estas organizaciones tampoco, que se puedan preguntar ¿qué podríamos haber hecho? ¿Qué hemos hecho que ha funcionado? ¿Y qué hemos hecho que no ha funcionado? ¿Por qué se han enfadado conmigo todas las familias? Para poder preguntarnos, ¿no?, qué es lo que he hecho. Yo creo que ahora estamos en un momento que,
y han pasado 2 meses intensos y tenemos, ¿no? Quizá ayudaría, ¿no? Poder parar y ver qué sí ha funcionado y darnos cuenta, ¿no? De muchas han empezado, ¿no? Diciendo dónde estaban ellas desde ese no saber, es que no sé, es que no sé. El no sé es uno de, ¿no? de lo que nos produce más ansiedad. Movernos en el no saber es difícil, pero ha habido un aprendizaje muy potente en ese movimiento del no saber. Y si uno hace consciente ese aprendizaje, eso te lo llevas, porque en verdad yo creo que en las organizaciones, cuando trabajas con personas, sabes poco. Ya en condiciones normales, ¿cómo va a reaccionar el otro? Te imaginas que va a reaccionar de una determinada manera, ¿no? Y a veces ponemos demasiado, ¿no? el punto en sé, y quizá hayamos aprendido, ¿no? De que, bueno, hemos caminado, se ha avanzado desde el no saber, y eso es un gran aprendizaje de cómo cada uno se ha colocado ahí, ¿no? A mí me parece, porque eso al escuchar los testimonios se ve claro cómo han hecho esa evolución. Yo Sí, tengo que hacer un sí. poco de mala con el tiempo, Elena. Tú hablas mucho y Óscar le damos poca oportunidad. Y yo tenía un par de preguntitas, aparte de que te he interrumpido. Disculpa, habla, y luego te pregunto un par de cosas. No, es una oportunidad de crecimiento. Ahora lo que apuntaba Elena, y yo lo comparto, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? El haber pasado esta crisis y va a ser un aprendizaje para todos. Lo que tenemos que trabajar muy duro, y lo comenta Leire, esto que dicen en la tele de que después de esto seremos diferentes. Yo creo que seremos diferentes si trabajamos Sí, lo técnica, trabajamos, correcto. profesional y humanamente ser diferentes, porque las inercias son las inercias. Y si no le hemos dado hecho nunca bola a las emociones y hemos hecho rotaciones de personal a cañón para que la gente no se vincule y hemos hecho un montón de formas de organización para que nadie se sienta comprometido con la persona mayor, pues entonces en cuanto es total, pumba. Entonces, realmente podemos consolidar lo que hemos podido aprender después de esta reflexión, Elena, si hacemos una voluntad organizacional, personal y profesional. Porque solos, vamos, yo creo que los cambios solos no se instauran, se instauran con esfuerzo, ¿no? Y a mí me preocupaba, Óscar, comentábamos antes de empezar, que ya hay alertas o que ya hay reflexiones que preocupan a nivel internacional sobre el efecto de este sobreesfuerzo emocional en trabajadores del cuidado, en profesionales que están ahí directos, ¿no? Sí. Yo como psiquiatra sí me gustaría que nos comentaras algo y también que nos dijeras qué tipo de alertas, qué pasa con la salud mental de la mayoría de las personas que estamos de alguna forma. Está teniendo ya repercusión. Como decíamos antes, pasamos por distintas fases de respuesta al estrés y bueno, después de esa primera fase de alarma, ahora estamos adaptándonos y nos vamos a tener que adaptar porque esto me temo que va a ser para largo, para meses por lo menos seguro, y ahí es donde vamos a ver pues las capacidades de adaptación. Esto depende del ambiente, ¿no? Si tú trabajas en una organización que no te trata bien, tu capacidad de adaptación pues va a ser mala y te va a costar mucho adaptarte. También hay factores individuales, ¿no? Como bueno, pues tu propia percepción de qué capacidades tienes tú para lidiar con un problema o qué percepción tienes de cuál es el riesgo que te está viniendo, ¿no? Que sobre eso sí que se puede trabajar. Señales de alarma, cuando esto deja de ser una reacción normal, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Que la tienes tú, Lourdes, que la tengo yo. Dormimos peor, estamos más nerviosos, estamos más irritables. Esas son reacciones sanas dentro de la respuesta al estrés, ¿no? Si ya tu estado de ánimo es bajo de una manera continua, si dejas de disfrutar de cosas con las que sí que deberías disfrutar, eso es algo que te tiene que hacer pensar que algo te está pasando. Sentimientos de culpa desproporcionados, ¿no? Porque bueno, todos hemos cometido fallos durante esta crisis y habremos movido un paciente o llevado a un paciente de urgencias a que le haga una radiografía y justo qué mal lo hice. Pero cuando ese sentimiento de culpa ya es desproporcionado, ¿no? O si esta alteración de los ritmos biológicos, el sueño, el apetito, la sexualidad, ya se convierte en algo continuado, no algo puntual, ¿no? Bueno, estoy durmiendo mal puntualmente, sino que ya está repercutiendo, o incluso pensamientos ya
pesimistas, de tinte negativo, incluso pensamientos de muerte y demás, ahí ya tienes que estar atento y pensar que igual tus barreras han caído y estás en esa fase de agotamiento y necesitas levantar la mano y pedir ayuda. A mí hay un elemento que me parece muy importante. Todos los profesionales que se sientan reconfortados, que nos sentimos, porque das ese plus que tú te vas agotado a casa, pero te vas pensando en la sonrisa aquí, en la mirada allá, que dices, bueno, he ayudado a estas personas a que su vida tenga más sentido, que pasen menos miedo, que sean más felices, que se sientan más personas, lo que quiera, ponle las palabras que sean. Y te vas para casa, o he ayudado a los compañeros lo que sea. Y te vas para casa diciendo, vale, me he deslomado y emocionalmente me he vaciado toda, pero me llevo eso, ¿no? Cuando alguien se lleva todos los días eso, pero un día deja de llevárselo y de repente ya no le recarga, ya no se siente recompensado emocionalmente por eso que siempre le ha recompensado, yo ahí me daría mucho miedo porque yo he conocido a personas que en ese punto no han sido capaces de verlo, ¿no? Ya así es el burnout, ¿no? Que dicen los ingleses cuando ya Exacto. te has quemado y ya no puedes ver esas pequeñas gratificaciones, ¿no? El paciente que te coge y te tira de la bata, el compañero que te da ahí con el codo y vamos para adelante. Cuando dejas de percibir esas pequeñas gratificaciones, esas pequeñas recompensas que son las que tenemos en el día a día y solamente ves la parte negativa, es un señal de alarma, ¿no? Yo, Elena. Solo añadir que no podemos perder de vista, y sé que no podemos perder de vista, y sé que los profesionales, claro, tienen también su entorno, que han tenido que lidiar también con ese entorno familiar, social, ¿qué hemos hecho con todo esto, no? Y creo que es un sobreesfuerzo que han estado haciendo. Sí, porque hay entornos que comprenden la vocación, que comprenden el idealismo, que comprenden la sobreimplicación, porque no es sobre para ti, es implicación, no es sobreimplicación. Dices, ¿cómo va a ser sobre si todos lo estamos haciendo? No sé, y me lo pide el cuerpo, no es sobre, es lo que me toca, ¿no? Pero claro, si tus allegados te están diciendo no lo hagas, te estás pasando, cuídate, tienes ante la sospecha, ponte de baja. No tienes los síntomas, pero a lo mejor sí, total, no te van a hacer el test, bueno, di que estás mala y ya veremos después y ya se apañarán, oye, son responsables otros, ¿no? Claro, todo ese tipo de entorno no es muy... De ¿qué te ha dado a ti la empresa, ¿no? Somos tu familia, ¿no? Quédate aquí. Sí, correcto, eso puede ser difícil de manejar. Porque lo tuyo es, pues igual, tu hijo también está en casa y te iba diciendo. Claro, sí, es todo el equilibrio, el balanceo qué difícil es, ¿eh? Luego, claro, yo también pienso que muchas veces trabajamos con profesionales muy jóvenes y a veces profesionales muy jóvenes la parte emocional tampoco está del todo ya madura, no sé cómo decir, quiero decir que dicen que hasta los 25 tenemos las emociones adolescentes, ¿no? Entonces también a veces yo creo que nos puede pasar de profesionales jóvenes con muchas ganas, con muchos tal, pero que a veces para la regulación emocional pues están todavía en ese punto. Y luego también tenemos a veces pues, compañeras de unas edades maduras que también tienen ahí un componente de la gestión emocional también muy aprendido y que también igual les va a costar o porque ellas dicen, no, yo ya no soy así, ya no voy a cambiar, ¿no? Yo es que soy muy bruta y soy así, o soy muy emocional y soy así, hombre, pero puedes medir un poco, adaptarte al otro, ¿no? O sea que yo creo que también tenemos muchos elementos como muy para trabajar y que nos va a dar, bueno, pues materia de reflexión. A mí me preocupa quiero hacer un comentario a todos esos compañeros que nos han dejado su testimonio, que han trabajado en centros, en residencias y trabajaban magníficamente y les ha entrado el bicho y desgraciadamente por más que lo han intentado no han conseguido que no fallezca gente. Y esto que es muy doloroso. He dejado algunos testimonios, otros quedan para la semana que viene, que trataremos exclusivamente el tema de la proximidad de la muerte, que yo creo que merece un tema para ver cómo nosotros vivimos o hemos vivido en esta pandemia esta proximidad de la muerte, en nosotros mismos, en quien acompañamos, en qué hemos tenido o que habéis tenido que acompañar procesos de final de vida como no os gusta hacerlos. Y bueno, y también temer por ti mismo, por tus familiares, ¿no? Que también es un temor que algunos pues también tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues como realmente el miedo es parte de la vida, siempre ha estado ahí, pero nos hemos sentido durante mucho tiempo
tan invulnerables, tan seguros, tan sin acordarnos que todos somos frágiles y que en cualquier momento pues nos podía pasar algo a nivel individual y nos ha pasado a nivel social, ¿no? Con lo que supone, ¿no? Y yo estoy mirando el reloj y estoy viendo que es que tenemos que acabar, porque se suponía que esto iba a ser un programa corto y exquisito, y al final ha sido, yo creo que exquisito, pero no tan corto. Y no sé, os dejo una frase o un último pensamiento que queráis decir, que os provoque la Bueno, situación. yo me quedo de lo que hemos hablado con la oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento, ¿no? En la parte emocional, que estamos a tiempo. Bueno, yo iba por ahí también, pero lo matizo. El primero, lo matizo también para la toma de conciencia, sobre todo de los diferentes ángulos de toda situación, para que veamos que ese impacto emocional, que siempre tiene varias lecturas, por si nos ayuda en un momento que solo lo veamos de un color. Creo que los testimonios son una muestra de que hay matices sobre las situaciones. Yo quiero cerrar diciendo que las emociones son parte de la vida, sin emociones no habría vida, que estoy totalmente de acuerdo con Francisco Javier cuando dice que es mejor tener emociones negativas o emociones positivas respecto a alguien, pero que el ni fu ni fa es terrorífico. O sea, cuando tratas a otra persona, sea una persona mayor en situación de dependencia, o sea un compañero, o sea un familiar, es lo mismo. Cuando tratas a alguien como si no fuera una persona y no te afecta nada, ni es cero, sin darnos cuenta estamos considerándole una no persona, ¿no? De alguna forma. Y cuando tratamos con personas mayores en situación de vulnerabilidad, de fragilidad, de diversidad funcional o deterioro cognitivo, cada vez que no damos una referencia en positivo, cada vez que alguien se queda ni fu ni fa, está perdiendo una ocasión para recordarle a la otra persona que es un ser valioso, ¿no? Y para que emocionalmente lo viva. Y ese emocionalmente no tiene nada que ver con la capacidad cognitiva ni con otras cosas, ¿no? Y esa es la corriente emocional que como profesionales yo creo que es tan poderosa y tan importante y que hay que trabajar, profundizar, valorar y cuidar. Y nos agradecen por aquí el chat lo que estamos haciendo y yo también os lo agradezco a vosotros. Gracias a ti. Y bueno, yo he conseguido emocionarme un poquito, quizá más de lo que esperaba, pero igual menos. Muchas gracias, cuidaros mucho y cuidar vuestras emociones. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.